Me llamo Valentina, y si alguien me hubiera preguntado hace unos meses qué pensaba de mi vida, habría respondido que estaba bien. Vivía en un pequeño pueblo costero, uno de esos lugares donde todos se conocen, donde las olas del mar son lo único que nunca cambia. El pueblo era tranquilo, tal vez demasiado tranquilo. Las mañanas transcurrían lentamente, con el sol acariciando la arena dorada y las gaviotas volando sobre el agua. La vida aquí no ofrecía sorpresas, y eso, aunque al principio parecía cómodo, terminó por hacerme sentir atrapada. Desde pequeña, algo dentro de mí siempre me dijo que el mar no era solo un paisaje hermoso. A menudo lo observaba desde la ventana de mi casa, donde el sonido de las olas era constante, como un susurro que nunca se apagaba. Aunque amaba el océano, había algo más, algo extraño que me atraía, algo que no podía comprender del todo. En la escuela, me decían que era una chica normal, con sueños comunes, y aunque mi vida parecía alineada con esa narrativa, yo sabía que no encajaba. Había algo más grande esperando por mí, algo que solo yo podía sentir. Crecí rodeada de gente que no entendía mis inquietudes. Mi madre, una mujer cálida pero reservada, nunca hablaba de sus propios sueños, y mi padre, un hombre que pasaba más tiempo reparando barcos que escuchando a su hija, parecía vivir en un mundo aparte del mío. Ellos amaban este lugar, y yo los amaba a ellos, pero nunca compartimos la misma visión del futuro. Mientras ellos se conformaban con una vida sencilla, yo sentía que el destino me estaba llamando de alguna parte, más allá de las aguas conocidas. Todo comenzó a cambiar cuando conocí a un hombre llamado Víctor. Él no era del pueblo. Llegó un verano, cuando las olas golpeaban las rocas con fuerza y la brisa era fuerte. Víctor era un marinero viejo, solitario, con la piel curtida por el sol y una mirada que parecía haber visto más que lo que cualquier persona podría contar en una vida entera. Lo conocí una tarde mientras caminaba por el puerto, observando a los pescadores preparar sus barcos. Me llamó la atención por su silencio, por su presencia en el paisaje, como si no perteneciera a ese mundo. «Vas a necesitar este mapa, Valentina», me dijo una tarde mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores naranja y rojo. No sabía cómo sabía mi nombre, pero lo acepté sin cuestionarlo. Lo que me entregó fue un trozo de papel viejo, marcado con símbolos extraños y líneas que parecían guiar a algún lugar desconocido. «Este es tu destino. Algún día te llevará a un lugar que está esperando por ti. Tienes que seguirlo». Por supuesto, al principio lo tomé como una especie de locura. Un mapa antiguo, sin sentido, era solo un trozo de papel arrugado. Pero no pude ignorar la sensación que sus palabras me dejaron. Algo dentro de mí, algo profundo, me dijo que no podía simplemente dejarlo ir. Ese mapa, aunque no entendía completamente su significado, se convirtió en un enigma constante en mi vida. A medida que pasaron los años, lo guardé en un cajón, entre papeles y recuerdos. Sin embargo, nunca dejé de pensar en él. Cada vez que miraba el mar, sentía que ese pedazo de papel representaba algo más que una simple indicación geográfica. Era como si me llamara, como si ese lugar misterioso, marcado en el mapa, fuera parte de mi vida, esperando ser descubierto. Lo ignoré durante mucho tiempo, hasta que un día, una tarde gris de otoño, me desperté con una sensación de urgencia que no podía entender. Estaba cansada de la rutina, de la vida sencilla que todos esperaban de mí. Sabía que tenía que hacer algo más, algo importante. El mapa ya no era solo un recuerdo del pasado. Era una invitación, una llamada que no podía seguir ignorando. Me senté frente al mapa una mañana y sentí que, si no actuaba ahora, nunca lo haría. Escribí una carta para mi madre. Sabía que no lo entendería, pero no podía quedarme más tiempo. No podía quedarme atrapada en un lugar que ya no sentía como mío. «Mamá, no sé cuándo volveré. El mar me está llamando. Es algo que tengo que hacer. Te prometo que algún día te contaré todo lo que he encontrado. Te quiero».
Guardé la carta en un cajón, junto al mapa, y me fui. Tomé lo esencial, ropa, agua, algunas provisiones, y el mapa, por supuesto. Aquel pedazo de papel que había estado guardado por tanto tiempo ahora se convertía en mi guía, en mi razón para partir. Cuando llegué al puerto, el mar estaba en calma, pero el viento soplaba con fuerza. Me subí a mi pequeño bote, y sin mirar atrás, encendí el motor. El ruido del motor y el sonido de las olas eran los únicos sonidos que acompañaban mis pensamientos. El mar estaba ante mí, enorme y vasto, como un recordatorio de que, de alguna forma, siempre había pertenecido allí. El sol se estaba poniendo, y la luz dorada reflejaba en el agua, creando destellos que danzaban sobre la superficie. No sabía lo que encontraría, pero algo en mi corazón me decía que, finalmente, estaba tomando la decisión correcta. Mientras el bote avanzaba, me di cuenta de algo, ya no estaba huyendo. No estaba escapando de nada. Esta no era una búsqueda de algo para llenar un vacío. Era una búsqueda de mí misma. El mar, el mapa, Víctor, todo esto era solo una parte de algo más grande que yo misma aún no podía entender. Y mientras el viento soplaba con fuerza y el agua se agitaba a mi alrededor, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sabía que algo me esperaba en ese horizonte, algo que me definiría de una manera que ni siquiera podía imaginar. La travesía parecía más larga de lo que imaginaba. El bote avanzaba lentamente sobre el agua, balanceándose suavemente mientras el viento soplaba a mi alrededor. Miraba al horizonte, donde el cielo y el mar se fundían en una línea difusa, como si todo lo que conociera se desvaneciera en el mismo punto. El mapa que llevaba guardado en mi chaqueta descansaba en mi bolsillo, y cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de incertidumbre y ansias. Sabía que me dirigía hacia algo importante, pero ¿qué exactamente? La respuesta estaba más allá de mi alcance. El mar estaba en calma por un momento, pero mi mente no lo estaba. Pensaba en mi vida, en lo que había dejado atrás, en mi madre, en mi padre, en el pueblo. ¿Me entenderían alguna vez? ¿Volvería algún día a ellos? Oh, tal vez. ¿Estaba dejando todo atrás para siempre? No sabía las respuestas, y lo cierto era que el miedo comenzó a aparecer lentamente, como una sombra que me acechaba. El mar me parecía infinito, y aunque no lo conocía completamente, sentía que estaba más cerca de mi destino que nunca. Los días transcurrieron sin mayores incidentes. De vez en cuando el mar se calmaba, y yo podía descansar mirando el cielo despejado o las estrellas por la noche, pensando que quizás mi vida realmente estaba a punto de dar un giro importante. Pero al mismo tiempo, la ansiedad aumentaba. Cada ola, cada viento que me empujaba, me recordaba que había algo más allá de lo evidente. Algo que me esperaba, pero que no sabía cómo encontrar. La tercera noche, las cosas cambiaron. El cielo, antes claro, se cubrió de nubes oscuras y el viento comenzó a aumentar con fuerza. Las olas se hicieron más grandes y el bote comenzó a balancearse con mayor violencia. El sonido del agua golpeando el casco era ensordecedor, y el rugir del viento era casi como un grito de la naturaleza misma. Sentí el pánico apoderarse de mí. A pesar de que mi instinto me decía que debía mantener la calma, el miedo se instaló rápidamente en mi cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué debía hacer? Con mis manos agarro con fuerza el timón, y trato de mantener el control, pero el viento y las olas parecían más poderosos que cualquier cosa que pudiera hacer. El miedo me nublaba el juicio, y por un momento pensé en regresar, dar media vuelta y volver al pueblo, a la seguridad de lo conocido. Pero al instante, algo dentro de mí me frenó. No podía darme por vencida ahora. El mapa estaba conmigo, y sabía que debía seguir adelante. Esa pequeña pieza de papel tenía una importancia que no entendía del todo, pero sentía que estaba ligada a mi destino. Fue en ese momento cuando escuché el sonido. No era el rugido del viento ni el estruendo del agua. Era algo diferente, un sonido lejano pero claro. Miré hacia el horizonte, pero no podía ver nada. Sin embargo, a medida que el sonido se fue haciendo más fuerte, pude distinguir una luz tenue, como un faro en medio de la tormenta. Algo o alguien me estaba guiando. Mis ojos brillaron con esperanza. Era la señal que necesitaba. Lo que fuera que estuviera esperando, me estaba llamando. El mar,
como por arte de magia, comenzó a calmarse. Las olas ya no eran tan altas y el viento comenzó a amainar. La tormenta se desvaneció tan rápido como había llegado. Mi corazón seguía acelerado, pero algo dentro de mí me decía que lo peor ya había pasado. La luz en el horizonte, ahora mucho más visible, parecía ser un faro que me guiaba hacia lo que debía encontrar. No sabía qué era, pero sentía que lo estaba alcanzando. Cuando el bote tocó la orilla, el mar estaba en calma. La arena era oscura y las olas llegaban suavemente a la playa, como si el océano hubiera dejado de ser una amenaza para convertirse en una bienvenida. Me bajé del bote, con las piernas temblorosas, pero sentía una extraña serenidad al ver la isla que se extendía ante mí. La isla era diferente a cualquier cosa que hubiera imaginado. No era el paraíso tropical que había soñado, lleno de palmeras y playas de arena blanca. Era un lugar más salvaje, más primitivo. Las rocas se elevaban hacia el cielo, cubiertas de musgo y líquenes. Los árboles eran grandes y sus raíces se entrelazaban por todo el suelo. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y a vegetación densa. A lo lejos, las sombras de la selva parecían invitantes, pero al mismo tiempo, amenazantes. La sensación de estar observada me golpeó de inmediato. Algo, o alguien, estaba ahí. La isla no parecía deshabitada. Algo, alguna fuerza, estaba esperándome. Me quedé quieta por un momento, absorbiendo todo lo que veía. El lugar era misterioso, pero sentía que había llegado allí por una razón. Algo importante estaba a punto de suceder. Decidí avanzar, a pesar de que una parte de mí me decía que debía tener cuidado. Esta isla estaba viva, y lo sentía en cada paso que daba. Caminé lentamente por la orilla, observando el paisaje y tratando de entender lo que me rodeaba. Mi mente seguía girando alrededor de las preguntas que me habían acompañado desde que comencé este viaje. ¿Por qué había llegado aquí? ¿Qué estaba buscando? ¿Y cómo encajaba este lugar con lo que Víctor me había dicho? De repente, encontré algo que hizo que mi corazón se acelerara. En el centro de una pequeña clearing había una enorme piedra. Era grande, tan grande que parecía parte de la tierra misma, y en su superficie había inscripciones grabadas. No entendía lo que decían, pero había algo profundamente familiar en esos símbolos. Algo dentro de mí, como un eco lejano, me decía que los reconocía. Me acerqué cautelosamente. Cuando mis dedos tocaron la superficie de la piedra, sentí una ligera vibración. El aire a mi alrededor parecía volverse denso, y una imagen fugaz apareció en mi mente. Vi el mar, pero no el mar calmado que conocía. Vi un océano oscuro, violento, con olas gigantescas estrellándose contra rocas afiladas. Vi una isla, pero no era esta. Era una isla mucho más antigua, rodeada de una energía oscura. Y entonces, antes de que pudiera comprender por completo lo que veía, la visión desapareció, como un sueño que se esfuma al despertar. El miedo y la fascinación se mezclaron en mi pecho. No sabía qué significaba todo esto, pero sabía que algo grande estaba por suceder. No podía detenerme ahora. Ya no podía dar marcha atrás. Había llegado hasta aquí por una razón, y ese mapa, ese destino, me había guiado hasta este punto. La piedra, con sus símbolos extraños, seguía vibrando en mis manos. Había algo en ella, algo inexplicable que me atraía, pero al mismo tiempo me llenaba de un miedo profundo. Estaba sola, completamente sola en una isla que parecía estar viva, observándome. El silencio a mi alrededor era absoluto, pero las imágenes que se habían manifestado en mi mente no se desvanecían. ¿Qué significaban esas olas gigantescas? ¿Por qué esa isla en mis visiones parecía estar rodeada de oscuridad? Dudé por un momento si debía quedarme allí, observando la piedra, o seguir avanzando. Sabía que algo importante me esperaba, pero el miedo de lo desconocido me frenaba. Cerré los ojos y respiré profundamente. El aire de la isla estaba cargado de humedad, de misterio. Mi corazón latía rápido, pero mi mente también estaba decidida. Había viajado hasta aquí con un propósito, y no iba a detenerme ahora. No importaba lo que encontrara. Miré hacia el interior de la isla. La vegetación densa, las sombras de los árboles, me invitaban a adentrarme aún más en su misterio. ¿Qué más se escondía aquí? Algo dentro de mí me decía que el mapa tenía más respuestas de las que yo había imaginado, pero también sabía que no sería fácil descubrirlas.
Si algo había aprendido de todo esto, era que los caminos hacia lo importante nunca eran sencillos. Decidí avanzar. Dejé la piedra atrás y me adentré en el espeso bosque. El suelo estaba cubierto por una capa gruesa de hojas caídas y musgo. Mis pasos eran casi silenciosos, como si la isla misma estuviera tratando de esconder mis movimientos. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado y un extraño sentimiento de ser observada se apoderaba de mí con más intensidad. A veces, pensaba escuchar el crujido de ramas detrás de mí, como si alguien, o algo, me estuviera siguiendo. Me giraba rápidamente, pero siempre encontraba el mismo vacío. El silencio de la isla era absoluto. El paisaje era imponente, al mismo tiempo, inquietante. Las enormes rocas y las raíces de los árboles formaban un laberinto natural, y no había señales claras de un camino. Estaba perdida, pero el mapa en mi bolsillo parecía señalar una dirección, como si cada paso que daba me acercara más a algo. Cada vez que miraba el mapa, veía que se desvanecía ligeramente en algunas partes, como si estuviera vivo, cambiando a medida que me acercaba a mi destino. Después de un rato caminando sin rumbo fijo, llegué a un pequeño claro en el centro del bosque. El sol apenas alcanzaba a filtrarse entre las copas de los árboles, creando un juego de luces y sombras que cubría el suelo. En el centro del claro había una fuente de agua cristalina que brotaba de las rocas con una suavidad casi mágica. Me acerqué con cautela, agachándome junto al agua, y me miré en su superficie. El reflejo de mi rostro me resultó extraño, como si no fuera yo misma. Mis ojos se veían más grandes, más intensos, como si estuvieran viendo algo que no podía entender. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos. Al principio, pensé que era el eco de mis propios movimientos, pero pronto me di cuenta de que no estaba sola. Alguien, o algo, se acercaba. Me levanté rápidamente, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré hacia el borde del claro, buscando cualquier señal de lo que estaba por venir. La luz del sol, apenas filtrada entre los árboles, iluminaba parcialmente el camino, pero el resto estaba en sombras. El sonido de los pasos se hizo más claro, y mi respiración se volvió más pesada. De repente, una figura apareció entre los árboles. Era una mujer, alta, vestida con una túnica oscura que se movía con fluidez, como si estuviera hecha de sombras. Su piel era pálida, casi irreal, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras ella avanzaba hacia mí con una calma inquietante. «Has llegado finalmente», dijo con una voz suave pero profunda, que parecía resonar en mi mente más que en mis oídos. «Sabía que lo harías. El mapa te ha guiado hasta aquí». No sabía qué decir. Mi mente estaba en blanco. ¿Quién era ella? ¿Cómo sabía mi nombre y lo que había estado buscando? Sentí una mezcla de miedo y fascinación. Había algo en esa mujer, algo que parecía familiar, aunque no podía identificar qué. «¿Quién eres?», logré preguntar, con la voz temblorosa. «Soy la guardiana de este lugar», respondió ella, como si fuera lo más natural del mundo. «La isla tiene su propia voluntad. Y tú, Valentina, eres parte de esa voluntad». La revelación me dejó sin palabras. ¿Parte de la voluntad de la isla? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué yo? Todo esto era más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de un viaje físico hacia un lugar desconocido. Algo en mi interior me decía que este viaje era también hacia un descubrimiento personal, hacia algo que había estado esperando toda mi vida. «¿Qué debo hacer?», pregunté, finalmente, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar, pero que el rompecabezas seguía incompleto. La mujer sonrió levemente y me hizo un gesto para que la siguiera. «Todavía no lo entiendes todo, pero lo sabrás pronto. La isla tiene algo que mostrarte, algo que te pertenece». Mientras caminaba junto a ella, la isla parecía volverse aún más viva. Las sombras en los árboles se movían suavemente, las hojas caían en el suelo, y el viento susurraba en mis oídos, como si la propia tierra estuviera hablando conmigo. La mujer no decía nada más, pero sus pasos me guiaban sin que yo tuviera que preguntar. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría mi vida para siempre, y aunque no sabía exactamente qué me esperaba, sentí que había llegado al lugar que siempre había buscado, aunque no podía comprender todo aún. La mujer caminaba a mi lado, guiándome sin prisa,
como si el tiempo en la isla no tuviera la misma urgencia que el mundo exterior. La luz de la luna comenzaba a brillar con mayor intensidad, iluminando los caminos en medio de la selva. A cada paso, sentía que la isla se volvía más viva, como si estuviera tomando forma, revelándose ante mí. Las sombras entre los árboles parecían moverse, creando patrones en el suelo que se desvanecían y volvían a aparecer. Era como si la isla estuviera respirando, como si hubiera algo mucho más grande aquí, algo que me trascendía. Caminamos durante horas, y aunque el tiempo parecía haberse detenido, no me sentía fatigada. El aire fresco y denso me mantenía alerta, pero al mismo tiempo, había algo reconfortante en todo lo que rodeaba. La presencia de la mujer junto a mí me daba una extraña sensación de seguridad, pero también de incertidumbre. ¿Quién era realmente? ¿Por qué parecía saber tanto sobre mí? Finalmente, llegamos a un claro más grande que los anteriores. Esta vez, el espacio estaba rodeado por altas rocas, y en el centro había un altar de piedra, cubierto de musgo y enredaderas. En su superficie, pude distinguir más símbolos, similares a los que había visto en la piedra de antes. Sin embargo, había algo diferente en estos. Eran más complejos, más profundos, y parecían irradiar una energía que no podía entender completamente. La mujer se detuvo frente al altar y, con un movimiento suave de su mano, indicó que me acercara. «Este es el corazón de la isla», dijo, su voz llena de una reverencia tranquila. «Aquí es donde las respuestas te serán reveladas, pero solo si estás dispuesta a aceptarlas». No sabía qué responder, solo sentí que algo en mi interior me impulsaba a acercarme. Mis pasos, aunque lentos, eran firmes. Al llegar junto al altar, una corriente de energía recorrió mi cuerpo, como un susurro de la isla que me estaba pidiendo algo. No sabía exactamente qué debía hacer, pero algo dentro de mí me decía que no podía dar marcha atrás. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, mirando los símbolos tallados en la piedra, esperando una respuesta. La mujer me observó en silencio, como si estuviera esperando que tomara la iniciativa. No podía evitar sentir que todo esto era parte de una prueba, un desafío que solo yo podía enfrentar. Sin decir nada más, me agaché lentamente frente al altar, observando los símbolos con más detalle. Algunos parecían estar en constante movimiento, como si estuvieran vivos, cambiando de forma y posición. Era hipnótico. La sensación de estar observada volvió a apoderarse de mí, pero esta vez no era el miedo lo que sentía. Era más bien una conexión, como si la isla me estuviera llamando, pidiéndome que abriera los ojos a lo que había sido mi destino todo este tiempo. Sentí el impulso de colocar mis manos sobre la piedra, y lo hice. Tan pronto como mis palmas tocaron la superficie fría y rugosa, algo comenzó a suceder. Los símbolos brillaron intensamente, y una energía vibrante recorrió mi cuerpo, llenándome de una claridad que nunca había experimentado. Fue como si todo el conocimiento del mundo, todo lo que había buscado sin saberlo, me estuviera siendo entregado en ese instante. Vi imágenes de tierras lejanas, de mares turbulentos, de islas perdidas, pero también vi momentos de mi vida, momentos que había olvidado, que había ignorado. Vi el rostro de mi madre, preocupada y confundida por mi partida. Vi a mi padre, que nunca entendió mi necesidad de ir más allá del horizonte. Vi el pueblo desde donde había partido, con sus calles conocidas, pero ya distantes. Y vi el mar, que siempre había sido mi aliado, mi llamado, como una promesa silenciosa que ahora comprendía en su totalidad. El mar era mi destino, y la isla, la llave que me permitiría encontrar mi propósito. «Lo sabías todo el tiempo», susurró la mujer, como si estuviera respondiendo a mis pensamientos. «Solo tenías que verte a ti misma. Este lugar no es solo físico. Es un reflejo de lo que hay dentro de ti. La isla te ha elegido porque eres parte de ella». Sus palabras, aunque misteriosas, hicieron sentido. La isla no solo me estaba mostrando un camino físico, sino también uno espiritual. No era un viaje hacia un lugar lejano, sino un viaje hacia mi interior, hacia mi verdadera naturaleza. Estaba conectada a este lugar de una forma que no entendía, pero que ahora sentía profundamente. Las imágenes se desvanecieron lentamente, y cuando el brillo en los símbolos se apagó, sentí un profundo cambio en mí. Como si una puerta se hubiera abierto en mi alma, y las respuestas que había buscado toda mi vida ahora estuvieran claras. El mar, la isla,
el mapa, todo tenía un propósito. Todo formaba parte de mi camino. Me levanté lentamente del altar, mis manos todavía brillando con la energía que había tocado la piedra. La mujer me observaba en silencio, y yo sabía que había llegado el momento de hacer una elección. Ya no estaba perdida. Sabía lo que debía hacer, sabía quién era realmente. El destino de la isla no está solo en el mar, dijo la mujer, como si leyera mis pensamientos. Ahora sabes lo que debes hacer. Tienes la fuerza para seguir tu camino, pero siempre recuerda, el mar siempre estará contigo. Asentí, con una sensación de paz llenándome. Ya no temía lo que me esperaba. Estaba lista para seguir mi viaje, para enfrentar lo que el futuro me deparaba. No estaba sola. El mar y la isla me acompañaban, y ahora sabía que mi destino estaba atado a este lugar. Era mi hogar, mi origen. La mujer sonrió y comenzó a alejarse. El camino está delante de ti, Valentina. Pero no olvides, todo lo que necesitas está dentro de ti. Con esas palabras, su figura se desvaneció en la oscuridad del bosque, dejándome sola con la isla, el altar y el vasto océano que se extendía más allá. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa de mi vida. Un viaje que no solo me llevaría a descubrir el mundo exterior, sino también a descubrir lo más profundo de mi ser. El viento había amainado y la isla, antes tan imponente y llena de misterio, ahora parecía más tranquila. Todo alrededor de mí estaba en silencio, pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado, como si el lugar estuviera esperando a que yo tomara la última decisión. El altar, las piedras, los símbolos, la mujer. Todo parecía encajar ahora, como piezas de un rompecabezas que había estado armando inconscientemente durante toda mi vida. Respiré profundamente. Estaba sola en este vasto y antiguo lugar, pero, al mismo tiempo, no me sentía sola. Sentía la presencia de la isla, del mar, de algo mucho más grande que yo misma. Mi mente estaba clara, mis pasos decididos. Ya no temía lo que vendría. Había entendido que este viaje no solo era físico, sino una exploración profunda de lo que soy, de lo que realmente busco en mi vida. El mapa, ahora casi desvanecido, seguía conmigo, pero ya no era solo un conjunto de rutas y coordenadas. Era mi guía interior. No se trataba de un destino lejano, sino de una comprensión más profunda de mi propósito, de la conexión que tenía con la isla, con el mar, con mi propio ser. Me alejé del altar y comencé a caminar hacia la costa. El mar, que siempre había sido una fuerza inalcanzable y distante, ahora parecía una extensión de mí misma. La espuma de las olas lamía suavemente la orilla, y el sonido del agua era casi como un murmullo, como si el mar estuviera hablándome en su propio idioma, uno que finalmente entendía. No era solo un océano de agua, sino un océano de posibilidades, de caminos aún por recorrer. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojo. La isla parecía reflejar esa luz, volviéndose más cálida, más acogedora. Cada paso que daba hacia la costa parecía acercarme más a una respuesta que había estado buscando durante años. Sabía que no importaba lo que hubiera dejado atrás, que la verdadera respuesta, el verdadero propósito, no dependía de lo que pensaran los demás, ni siquiera de lo que hubiera soñado en el pasado. Dependería de mí y de las decisiones que tomara a partir de ahora. Llegué a la orilla y observé el mar. Las olas seguían rompiendo contra las rocas, pero ya no me asustaban. No sentía miedo. Sentía una conexión profunda con este lugar, con este momento. Sabía que debía seguir, que mi destino no estaba en un lugar fijo, sino en la aventura misma, en la exploración constante de lo desconocido. De repente, un rayo de luz iluminó la costa, y pude ver, a lo lejos, una isla aún más grande, diferente. Algo en mi interior me dijo que allí estaba el siguiente paso de mi viaje. Esa isla no estaba en el mapa, pero era parte del mismo camino. No sabía lo que encontraría, pero, por primera vez, no me importaba. El viaje no era sobre llegar a un destino, sino sobre lo que aprendería en el camino, sobre cómo me transformaría al enfrentarlo. Me volví hacia el bote que había dejado atrás. No estaba solo un objeto para cruzar el mar, sino el vehículo que me permitiría seguir mis sueños, mis deseos más profundos. Me subí a él, mirando una última vez la isla que había cambiado mi vida para siempre. Sabía que la isla no se iría. Estaría siempre allí,
en algún rincón de mi alma, recordándome lo que soy y lo que soy capaz de hacer. El viento volvió a soplar con fuerza, como si el mar me diera una bendición, un empujón hacia lo desconocido. Subí las velas del bote y me dejé llevar por la corriente, sintiendo que ya no tenía miedo de lo que el futuro me deparaba. Era libre. Sabía que la isla, el mar, y todo lo que había vivido hasta ese momento, solo era el comienzo de un viaje mucho más grande. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, y la isla se desvaneció poco a poco en la distancia, pero, en mi corazón, nunca dejaría de estar presente. El viento me guiaba, el mapa seguía vivo en mi mente, y, por primera vez, entendí lo que significaba ser parte de algo más grande que yo misma. La isla había sido mi despertar, y el mar, mi futuro. La historia no terminó allí, sino que solo estaba comenzando. Y mientras el barco se deslizaba sobre las aguas nocturnas, supe que, no importa lo que viniera, lo enfrentaría con la misma determinación y paz que sentía en mi corazón en ese preciso momento. El océano era mi camino, y yo, finalmente, era libre.